Yo y todo el equipo en verdad queremos dejar una huella, decir, ok, en Centroamérica se hizo esto con talento local y no somos los únicos, o sea, hay buenas empresas, está Hugo, hay otras startups que están haciendo las cosas bien, pero tener un impacto bastante fuerte en la mentalidad de las personas. Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedes aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Gabriel Gutiérrez, CEO y cofundador de Cubo, un dispositivo para aceptar todas las tarjetas de crédito desde tu celular, enfocado en Centroamérica. Hablamos de su paso por Uber y cómo llegó a ser General Manager desde una temprana edad y aprovechó su oportunidad. Me platica de su decisión de emprender y sobre todo, por qué decidió crear Cubo por y para Centroamérica. Hablamos de cómo conseguir el mejor talento y convencerlos de que se sumen a una startup en etapa temprana, además de la importancia de crear talento para que construya empresas para la región. Espero que disfrutes esta plática con el mismísimo Gabriel Gutiérrez. Gabriel, bienvenido a Fundadores. Alex, qué bueno volver a hablar contigo, tenía rato de no hacerlo y nada, muy contento, agradecido por estar aquí. Buenísimo, qué bueno que te animaste a grabar. Me gustaría primero, para entender un poquito más tu historia, ¿cómo fue que llegaste al mundo de la tecnología y en específico a Uber? Mira, bueno, tomando un paso atrás sobre mi historia, yo soy salvadoreño, nací y crecí en El Salvador y tuve la oportunidad de ir al colegio francés y eso hizo que estudiara la carrera en Francia, viví como 10 años en Francia y nunca pensé que iba a ser emprendedor y tampoco soy la persona más tecnológica, o sea, la gente se burla un poco de mí de que todavía hoy en día, en el 2022, tengo un iPhone 7. Si ves en la curva de Early Adopters, definitivamente yo no estoy ahí. Pero bueno, estudié en Francia, empecé a trabajar en consultoría y la vida me llevó por estos caminos que luego me encantaron. Entonces, primero empecé en Bain, estuve un par de años, buena escuela, etcétera. Pero yo no me sentía cómodo, no me visualizaba haciendo una vida en Francia. Imagínate poner el ego de un consultor con el ego de un francés. Viví en un mundo de egos y eso que yo soy mitad francés, pero bueno, dije, esta no es mi vida, quiero regresar a Latinoamérica y quiero acercarme a El Salvador. Entonces, pues no era tan fácil dejar la consultoría, regresar a El Salvador inmediatamente. Entonces empecé a buscar y encontré la oportunidad en Uber, que estaba contratando bastante. Esto era en el 2016, donde el boom de tecnología en Latinoamérica empezaba. Nada, pues me mudé a México, estuve 4 años en Uber. Primero estuve en el equipo de estrategia para Latinoamérica, le reportaba a la leadership de LATAM y luego pasé como gerente general de Uber para Panamá y el Caribe del negocio de rides. Y cómo conecté los puntos, respondiendo a tu pregunta, fue la vida me llevó, o sea, yo no sabía que esta era mi vocación, yo no sabía que iba a ser emprendedor, pero pues el hecho de querer regresar a Latinoamérica fue el primer paso, luego ver el impacto que tiene la tecnología, o sea, ver a Uber cómo creció, ver conductores generando ingresos, ver a la gente, tener un producto que todo el mundo te habla, ibas a una cena y todo el mundo me hablaba de Uber, ya sea para felicitarme o para pedirme que le resolviera un problema y que fuera soporte. Pero bueno, el punto es que yo dije, la tecnología tiene un gran impacto y dije, quiero emprender y tengo una gran escuela, estuve más de 4 años y ahí pues decidí dar el paso. Y un poquito regresando a Uber, pues te tocó un súper crecimiento en Latinoamérica, ¿no? Digo, a nivel mundial también Uber. ¿Cómo fue ver todo este crecimiento y también ver lo que era posible, ¿no? Creo que a veces en Latinoamérica pues no conocíamos, ¿no? Esto y no sabíamos que era posible esto y muchos en Uber vieron pues, lo que puede ser, ¿no? De una empresa que abrió y en pocos años creció enormemente por toda la región y por todo el mundo. Sí, mira, ahí fue impresionante, creo que ahí que es una startup con un gran product market fit. Hay una necesidad muy fuerte de movilizarse y esto a nivel global. Ya luego, bueno, Uber tendrá su reputación o en ciertos mercados pues se verá de diferentes maneras, pero en general en Latinoamérica sobre todo hay una necesidad muy fuerte de movernos y esto lo puedo decir porque es público. Aproximadamente en el 2018 Uber era, lo digo el 2018 porque eran los números que salieron, pero Latinoamérica era la región más grande de Uber en el mundo en cantidad de viajes.
y también de las más rentables. Y es porque hay una necesidad. Y vimos eso y vimos como, digamos, emprendedores tech, cómo las diferentes palancas hacen crecer el producto. Cada vez íbamos mejorando en el onboarding de los conductores, en seguridad, un enfoque muy, muy fuerte en seguridad, sobre todo para la TAM. Y vimos, ok, está esta plataforma en Estados Unidos, cómo se adapta al contexto, y el product market fit en realidad fue impresionante. Y un poquito cuando, pues, el tiempo que estuviste de General Manager, que eras pues, relativamente joven, ¿te acuerdas un poquito justo cuando empezaste General Manager y estos sentimientos de tener esta responsabilidad y todo eso de la región, o sea, de Centroamérica? Mira, ahí primero quiero empezar por qué fui a Panamá y el Caribe y en general a Centroamérica. Yo hice un poco lo opuesto de lo que hace la mayoría de la gente. O sea, si lo ves, yo estaba en Bain, en Francia, en París. Me mudé a México a trabajar en Uber. De México me mudé a Panamá para ver el Caribe. O sea, normalmente la gente decía, ok, empiezo en un país pequeño y me voy a la casa matriz o me voy al headquarter de la TAM y luego me voy a Ámsterdam al headquarter de Europa o me voy a San Francisco. Yo hice todo lo opuesto de lo que el career path tradicional, y en parte, bueno, es porque tuve esas oportunidades antes y pude decir, ok, ya aprendí, ya saqué lo que quería de Bain, ya saqué lo que quería de vivir en México, yo veo estas oportunidades. Entonces, con ese mindset como de ir contrasentido, fui buscando oportunidades y ahí sale donde yo quedé como general manager, y me gustaría también compartir anécdotas porque tuve muchas dudas. No fue así de fácil, yo en su momento, eso fue en el 2018, justo cuando habían bastantes escándalos alrededor de Uber, la renuncia de Travis, no había CEO en la empresa, habían escándalos de que los managers no eran buenos, entonces subieron la barra de los managers muy, muy alto. O sea, dijeron ya no se contratan GMs recién graduados de MBA, tienen que tener X años de experiencia, y yo ni tenía MBA. O sea, yo lo que pasó logré aprovechar esas oportunidades por ir un poco en contrasentido. Pasó lo siguiente, yo estaba en el equipo de estrategia y un GM que veía el Caribe necesitaba apoyo, era un ex consultor de McKinsey, me dijo, necesito a alguien que piense como yo, pero que sepa operar, vente y sé mi mano derecha. Fui a trabajar con él, él cambió de rol y el equipo quedó en bastantes dificultades, un NPS bajo, y sin jefe. Y yo era el nuevo, yo solo había llegado ahí a echar la mano durante 3 meses y me dicen, hey, te quedas a cargo del equipo. Yo era menor que la gente, muchos que los que me reportaban, era el temporal y me quedo a cargo. Entonces lo vi como esta es la oportunidad para mí para crecer. No me dieron el rol de GM inmediatamente, me dijeron, maneja al equipo en lo que se contrata y si lo haces bien, pues vamos a ver, no te prometemos nada. Y ahí yo dije, one in a lifetime opportunity, hay que tomarla. Y otro fun fact que no mucha gente sabe, pero yo nunca había people manage a nadie, o sea, a nadie, ni siquiera a un intern en Bain. Y de la nada me da un equipo de 15 personas, y de ahí, bueno, imagínate la inseguridad, etcétera. Y esto lo digo porque hay mucha gente que pasa eso, sobre todo los emprendedores, ¿cómo le hago? Y por suerte tenía grandes jefes que me apoyaron, yo empecé a buscar, a leer muchísimo y traigo mucha empatía, muchas cosas que yo sé lo que hace un gran líder, fui capitán de fútbol, etcétera, como que dije el momento de aplicar todo. Y ves que hay ciertos esquemas para un gran liderazgo y dije, bueno, hay que ir poco a poco, sé que no tengo todo, pero iré aprendiendo. Y bueno, luego fui conocido como uno de los mejores people managers, teníamos el mejor NPS del equipo, o sea, entonces todo eso pues te hace aprender. Y te diría que si hay gente que tiene inseguridades, todo se hace aprendiendo, o sea, growth mindset todo el tiempo y tener buenos coaches. ¿Y como qué tips o qué 2 cosas te hubiera gustado saber en ese momento, o qué le dirías a alguien que está ahorita empezando a manejar gente que nunca ha manejado? Primero, le diría que lean el libro The Making of a Manager de Julie Zuo. De hecho, yo se lo doy hoy en mi startup a todos los people managers, lo tienen que leer, porque no tengo tiempo de darles ningún training, ya no tengo a Uber que llega y hace los trainings. Léete este libro, te va a dar los basics de, primero, qué hace un people manager, o sea, o un líder para empezar. Un líder lo que tiene que hacer es, hay que entenderlo, y me hubiera gustado entenderlo mejor, tan claro, pero la definición de un líder es, hace que las personas trabajen en equipo para llegar a un objetivo en común. Entonces, ya cuando entiendes eso, lo que tienes que hacer es cómo haces que las personas quieran ir a ese objetivo en común. Se lo tienes que explicar bien, las tienes que motivar, les tienes que dar guidelines, los tienes que empoderar, bueno, y luego se abre. Pero uno, entender cuál es el rol de liderazgo,
Y ya luego vienen ciertas tácticas de cómo tener one-on-one, cómo dar feedback, hasta cómo despedir, cómo hacer improvement plans, cómo saber si alguien tiene el potencial o no lo tiene. Ya son más tácticas, pero lo primero, si alguien tiene esto, hay que saber qué consiste ser el liderazgo, conocerse y implementar esos atributos y nunca olvidar que vas hacia el objetivo común. Entonces, el objetivo común y la gente tiene que ir remando hacia ahí y no toda la gente piensa igual. Entonces hay que conocerlos, hay que trabajar y ser muy claro. Claro. Y también te tocó una época pues, complicada en Uber con la salida del CEO y también tuvieron con muchas críticas de la cultura y todo esto. ¿Cómo fue vivir esto y sobre todo, sí, cómo fue vivir esto y ayudar a que dentro de tu equipo pues hubiera buena cultura y toda esta parte? ¿O qué aprendizajes te llevaste de toda esta situación? Mira, nosotros en el leadership de Latinoamérica no negamos nunca lo que haya pasado, o sea, todos los temas que pasaron en Estados Unidos, pero sí te puedo decir que Latinoamérica estaba aparte de esa cultura. Y la prueba, o sea, se ve, van muchos founders que están saliendo de Uber o gente que lleva muchos años haciendo carrera. Probablemente sucedió y creo que lo que se dice es que los cultural values de Uber, lo que se hizo, y perdón aquí por hablar en inglés, pero fueron weaponized. O sea, por ejemplo, el meritocracy, el de Champions Mindset, Best Idea Wins, todas esas cosas se llevaron a un extremo por ciertas personas y se utilizaron para mal. Entonces, pero al mismo tiempo creó el ADN de Uber. O sea, si ves a las personas que trabajaron, hay un grit muy, muy fuerte. Entonces, lo que hizo creo que Dara y también el liderazgo que se quedó, o sea, Mac, bueno, tiro nombres, pero parte del liderazgo se quedaron y lo mantuvieron. Entonces, yo creo que lo que hay que saber es, los cultural values se pueden weaponize, hay que crearlo bien, saber cuáles son sus shortcomings, y ya hasta aquí paro la parte de hablar en inglés, pero saber cuáles pueden ser los problemas de los valores culturales, y trabajar acorde para que eso no suceda. Entonces, creo que el ADN de Uber es muy fuerte y gracias a Travis hicieron grandes cosas. Ya luego se cambió y creo que lo que se mantuvo es ese grit, esa piel de lagarto, porque sí, cuando trabajas en Uber, sobre todo en el negocio de rides, en el delivery es un poquito diferente, sí vas a contracorriente también, o sea, tienes al regulador en contra, tienes cosas que, o sea, hay miles de viajes pasando en un segundo, tienes gente que te escribe en WhatsApp, pasó esto, pasó lo otro, o ven las noticias y creó mucha resistencia y resiliencia dentro de la empresa. Entonces, en general, todos los que nos quedamos, que lo vemos como un gran aprendizaje, de que la cultura es súper importante, hay que saber los factores buenos de la cultura y cuáles pueden ser ciertas partes que se quedan cortas, para trabajar acorde a ello. Yo lo tengo súper presente en Cubo. Y hablando un poquito de los reguladores, decías que también siempre es complicado, ¿no? Eso, sobre todo estar manejando pues, en diferentes países. ¿Qué aprendiste de pues, Uber? Siempre tuvo mucha resistencia, ¿no? De parte de los taxistas en muchos países. ¿Cómo manejar esta parte con el gobierno y con los reguladores? Mira, yo creo que hay que partir de la idea que Uber es un producto que la gente quiere y que resuelve una necesidad. Y que la innovación viene antes que las leyes. Entonces, esa es la postura de Uber en general. O sea, estamos aportando valor a la sociedad, la gente se está pudiendo mover, los conductores están generando ingresos. Imagínate que te den una oportunidad de generar ingresos sin tener que ir a una entrevista con saco y corbata. O sea, en verdad hay que partir de esa premisa y trabajar con el regulador. Hay en ciertos países donde, lo puedo decir abiertamente, hay grupos de poder muy fuertes que iban en contra nuestra. Entonces, esta misión era difícil hacerla llegar a toda la gente. Pero la suerte que teníamos el apoyo en general de la gente que nos utiliza, y luego mucho trabajo de explicarle al regulador que somos una app de tecnología. Aquí te lo estoy diciendo un poco más político, luego te puedo contar, te cuento anécdotas un poquito más crudas. Sí era difícil, o sea, yo en mercados que manejaba, una vez recibí un WhatsApp de un ejecutivo de un gobierno, como que me dijo: Gabriel, para allá, o sea, porque estábamos avanzando muy fuerte en el país, haciendo lanzamientos en diferentes ciudades. Cuando abrí el WhatsApp, vio que lo leí, lo borró.
De ahí tenemos el caso de Uber en Colombia, donde se declaró ilegal, porque Uber no es ilegal, simplemente no está regulado, pero lo declararon ilegal de una manera bastante arbitraria, que luego el mismo, o sea, que no procedía. Y ahí todo eso te hace tener mucho grit y ver cuál es tu convicción, y creemos que estábamos dando un buen servicio. Entonces, en ciertos países hubo mucha apertura, se trabajó con el regulador, se le demandaba la regulación de tal estado en Estados Unidos, tal país en Europa, tal país en Latinoamérica, y cada país lo regulaba a su manera, pero no todo era, o sea, no todo era fácil. Tenemos historias de todo tipo. Sí, me imagino. Y sí, seguro pues, mucha resiliencia trabajando en Uber, sobre todo esas partes. Y luego también pues, les tocó la pandemia, ¿no? Que me imagino que debe ser muy complicado, que de repente, digo, subió la parte de food delivery, pero la parte de ride hailing pues se te va a casi cero, ¿no? En pocos días. ¿Cómo, te acuerdas un poquito de cuando empezó la pandemia y el sentimiento de, pues que se respiraba? Sí, mira, fue bastante difícil porque, sí, me haces traer recuerdos, pero te voy a llevar a mi día a día en ese momento. Empieza la pandemia, los gobiernos poniendo toques de queda o que se clausuraban las ciudades, y nosotros, ¿qué hacemos? O sea, pagamos, o sea, no hay movilidad, pero al final la gente de la primera línea está utilizando Uber, lo vemos saliendo de los hospitales a las 11 de la noche. También cómo aseguramos la seguridad de los conductores, qué features podemos hacer, y salió un decreto por aquí que se inventaban de a partir de mañana no se puede hacer tal cosa, nos aplica o no nos aplica, hablando con abogados, reunidos todo el equipo, con línea directa a los gobiernos, qué hacemos con Uber, cómo los podemos apoyar, y eso fue, te diría al principio, durante un mes no parar, y en toda Latinoamérica, y comparando entre GMs, qué salió en Chile, qué salió en Argentina, en Colombia, México, nos reuníamos, y también obviamente pues de Estados Unidos nos apoyaban para entender cómo era la mejor manera de ayudar a los países. En ciertos países se tuvo que apagar la aplicación, que fue el caso de Panamá, donde yo estaba, que fue muy duro. Por ejemplo, yo no tenía carro y no podía ir o sea, tenía que ir al súper caminando, y el súper más cerca me quedaba 1 kilómetro, y unirte con las bolsas, etcétera. Pero bueno, se apagó porque el gobierno fue lo que quería en su momento. Habían el país con mayor COVID per cápita en Latinoamérica. En otros no se apagó, sino se dejó abierto, habilitado, etcétera. Ya con el tiempo, pues las cosas, te diría que ni tuvimos tiempo de ver venir la caída, y porque había tantas cosas que hacer que no importaba que el negocio se hubiera caído 80%, porque ese 20% que quedaba era gente que nos necesitaba. Y era una locura trabajando sin parar todos los días, todos los días. Ya luego entró la calma, te diría por ahí de junio, ya vimos que se estabilizó, se supo más sobre el COVID, y fue, ok, cómo ayudamos, y en el caso mío en particular, yo tomé el liderazgo de llevar todos los programas de Latinoamérica de apoyo, de relief efforts a los países. Entonces ya canalizábamos, ok, vamos a dar X cantidad de viajes para este segmento, para esta organización, o vamos a hacer esta alianza con tal gobierno, o si va a haber, por ejemplo, habían unos que en la Teletón apoyamos, cositas así. Ya le fuimos dando forma. Y el último pilar que creamos, entonces te lo resumo, es uno, resolver la emergencia y apoyar, aunque fuera con 10% del volumen tradicional. Después crear programas de apoyo, y luego innovación pura y dura. O sea, dijimos, ok, no tenemos el negocio tradicional, ¿qué podemos hacer? Y empezamos a lanzar muchos productos. Salió Uber Flash para enviar pedidos. En Dominicana, que teníamos Uber Moto, que se lo manejaba yo, vimos que las motos podían hacer mucho delivery también. También se hizo mejoras en temas de seguridad, el reconocimiento facial, para ver si las personas tenían mascarillas. Entonces fue una ola de innovación muy, muy fuerte, y que ha permitido que hoy Uber, pues yo ya no estoy, pero por lo que veo que anuncian públicamente, que el negocio de rides ya haya retomado a sus niveles prepandemia. Claro, no, me imagino súper estresante la situación y complicada, ¿no? También mucha responsabilidad, ¿no? Que siempre es cansado. Y después, ¿cómo fue que decidiste emprender y empezar Cubo? O sea, ¿en qué momento empezó a nacer la idea, o ya medio tenías ganas de emprender y estabas buscando algo? O sea, ¿cómo fue tu approach a decidirte a empezar a emprender? Pues también la pandemia me dio tiempo. Yo ya sabía que quería emprender, sobre todo con mi hermano, que tiene un perfil parecido al mío.
ambos estudiamos en el colegio francés. Él también estudió en Francia, solo que él fue más banquero de inversión, estuvo 10 años en Morgan Stanley en Nueva York, luego estuvo en fondos y dijimos, bueno, que hemos querido hacer algo juntos. Hoy en la pandemia tenemos tiempo para pensar, porque los fines de semana pues yo no tengo hijos, entonces me quedaba y no podía salir, me quedaba pensando qué podemos hacer y dije, empezamos a evaluar miles de modelos y algo importante que yo quería era emprender en Centroamérica. O sea, si ves, como te comenté, hice lo opuesto y yo quiero emprender acá, pero no es fácil si quiero ser una empresa venture backed, el TAM, la población, el PIB de los países es inferior a países como México o Brasil. Entonces empezamos a cuestionarnos, esa fue una, ¿qué modelo se puede hacer de que sea lo suficientemente grande para tener un gran impacto y que podamos crear las bases en la región de Centroamérica y en particular en El Salvador? Segundo, que tuviera un propósito bastante fuerte. Yo no me veía, yo me muevo mucho por propósito y no lo digo solo por decirlo. O sea, yo estuve 4 años en Uber y nunca me metí a Uber Eats, nunca. No porque tenga algo malo, simplemente a mí no me mueve el producto. Entonces dimos que hay algo que creamos que nos mueva y que tiene impacto. Entonces vimos miles de modelos de negocio y también que fuera ejecutable, que no fuera un neobanco que hay que aplicar a licencia bancaria en no sé cuántos países. Y vimos que el modelo de Clip en México, de Stone en Brasil, nos pareció muy bonito. O sea, tiene una componente apoyar a las MIPYMES, que son el 99% del parque empresarial de los países, a las MIPYMES para que puedan aceptar pagos con tarjeta. Se empieza con un punto de venta, un post, datáfono, como lo llaman en cada país. Y se crea una relación comercial con MIPYMES, con emprendedores, y eventualmente se le van dando más servicios. Entonces, identificamos el modelo que nos encantaba y hoy que lo estoy ejecutando me absolutamente fascina el lado de salir a la calle, ver a los comercios que transaccionan. Entonces, en la pandemia fue que vimos todo eso, pensamos y después yo me sentí listo para renunciar y dije, bueno, vamos a levantar capital, montamos al equipo, etcétera. Pero nace, te diría, atando cabos y con un interés de traer tecnología que si no fuera por nosotros no vendría, porque a estos países, ya voy a entrar más a detalle, pero se quedan por detrás en ciertos aspectos tecnológicos. Sí, sin duda es difícil. La dificultad de Centroamérica es que, como bien dice, el mercado es mucho más chico, entonces para los fondos no es tan interesante, ¿no? Una empresa que esté en Centroamérica. ¿Y te acuerdas un poquito, antes de este modelo que eligieron, qué otras ideas o opciones exploraron? ¿Qué otro tipo de modelo de negocios se les ocurrió? Mira, vimos miles de modelos. Creo que, y te voy a decir segmentos que yo creo que tienen una gran oportunidad de disrupción, pero no es tan fácil ejecutarla. Las remesas, o sea, el 20% del PIB de Centroamérica y el Caribe viene de remesas. Pero bueno, es un segmento súper regulado, hay mucha exposición al lavado de dinero, no es tan fácil. Y la brecha digital a físico se rompe, hay un eslabón en medio que dificulta la ejecución. Vimos remesas, vimos gift cards, vimos modelos de distribución B2B, ¿qué más? Sí, vimos un poco de delivery, pero lo que yo aprendí en Uber es que necesitas un producto para que llegue a Centroamérica tiene que estar probado, o a menos que crees la innovación acá y lo lleves a Estados Unidos, que también se puede. Pero nuestra tesis era diferente, era qué hay afuera que se pueda traer acá y que sabemos que apoya la economía local. Entonces el modelo de Clip y de Stone crea tiene mucho product market fit porque hay una necesidad latente. Y ya luego te cuento cómo fue la parte de inversionistas o la oportunidad que estamos viendo, pero hicimos el barrido de muchos segmentos. Y otro aspecto, hicimos una matriz, básicamente, si te simplifico cómo pensar en tecnología, por si alguien que nos escucha de algún país pequeño es, o tienes una tecnología global, que es Facebook, Google, que Netflix, Spotify, que no importa dónde estés, te van a escuchar, o creas una tecnología semi-global, que es el caso de Uber. Uber está en Estados Unidos, pero tiene un modelo de expansión donde básicamente la manera en que procesan los pagos y ponen los países, hay feet on the ground, o sea, hay conductores, pero no hay necesidad de que haya un gran equipo. O sea, hay países donde no hay
no hay personas, de hecho, únicamente se habilita tecnología. Y luego está lo super local. Entonces, en esa matriz de tenemos que encontrar algo que sea lo suficientemente local para que no pueda venir un tercero tan fácil, y los pagos cumplían eso. O sea, los pagos están regulados hasta cierto punto, los cross-border payments son complicados, Visa y Mastercard no están muy a favor de ese tipo de pagos, hay que conectarse a los adquirentes que se llaman a los procesadores locales, y el modelo de nuestro es de distribución, o sea, hay que ir door to door a vender el punto de venta. Entonces es mentira que va a venir Square, que va a venir Clip por países fragmentados a crear toda esa estructura, que nosotros sí lo vamos a hacer porque tenemos que ir a comernos el mundo y esos países, mientras para Clip o Stone es más fácil lanzar una adyacencia, un nuevo producto en un país grande que ir país por país. Entonces vimos todas esas ideas que te acabo de tirar así, que pareció desordenado porque así fue nuestro razonamiento, y luego lo pusimos en papel. Y hay modelos que son globales, hay modelos que son local, que se llama, y hay modelos que son super locales. Y nuestro modelo es super local, pero con tecnología se vuelve mucho más escalable. Buenísimo. ¿Y qué dificultades tuviste, sobre todo al principio, de convencer a inversionistas de que existía esta oportunidad grande en Centroamérica? ¿O cómo fue el proceso, más bien? Mira, el proceso, como todo founder, y aquí si me escuchan, obviamente, pues hay muchos nos, y de hecho nos enorgullece el no. O sea, si ves en mi ADN y en general, hay mucho de ir en contrasentido, porque creo que ahí están las oportunidades. Y he visto cosas que poca gente ha visto. Poca gente ha manejado tecnología a nivel de Uber en Centroamérica. Airbnb no tiene oficinas, Rappi solo está en Costa Rica, nadie lo ha manejado completamente, he visto todo el espectro. Entonces identificamos dos cosas principales. Uno, que Centroamérica, y ojo que no vamos a operar solo en Centroamérica, esperamos operar en países desatendidos donde no estén estos grandes players. Pero digamos Centroamérica para simplificar. Es un mercado donde el ganador se lo lleva casi todo, por un lado, y por el otro es súper rentable porque hay menos competencia. ¿Y cómo lo he visto? Yo manejaba el país más rentable del mundo en Uber, y eso sorprende a la gente. Uber sí es rentable, no en todos los países, pero el negocio de rides sí es rentable. Y el factor común era que no estaban peleando muy fuerte con Didi, con 99, o con Lyft, o con Grab, o con otro competidor. Entonces, no digo que es fácil, pero sí permite tener márgenes más interesantes porque no hay esa competencia irracional que suelen tener los mercados más grandes. Ese es por un lado. Y por el otro es lo que dije en ganador, se lo lleva casi todo, porque yo estuve en los puestos de leadership de Latinoamérica y hacíamos la matriz de priorización de países. Y cuando una empresa que tiene venture capital va a invertir $1, siempre lo va a hacer en México o en Brasil, porque entonces, ¿qué terminó pasando? Cuando Uber Eats vio que no ganaba los mercados, se salió de Perú, se salió de Argentina, se salió de Colombia. ¿Y quién los tomó? Los tomó Rappi. En el caso de Centroamérica los tomó Uber o Pedido Ya. Entonces, no es fácil, definitivamente no es fácil, pero hay una oportunidad. Y así fue conectando los puntos donde tenemos una tesis contraria a lo que la mayoría de gente suele ver, pero ahí está. Si ven, la bancarización de Centroamérica es mejor que la de México, la adopción de productos digitales es mejor que la de México. Simple y sencillamente estos modelos, como son tan locales, es difícil que una empresa grande las traiga. Entonces nosotros hemos creado como un tech stack que es multipaís, y también el go-to-market que aprendí en Uber, donde cuál es el nivel necesario de equipos operativos para mantener una estructura regional y ejecutar local. ¿Y cómo ha sido esto? De casi desde el principio empezar a pensar en lanzar, claro, en un país, pero empezar desde el principio a planear ya varios países y expandirte a varios países. ¿Cómo ha sido el cambio de mentalidad, tal vez, que a veces no es tan fácil, ¿no? Pensar desde el principio pues, más regional. Mira, ha habido está el cambio de mentalidad para investors y está el cambio de mentalidad para empleados. Te lo diría es soñar en grande, o sea, muy grande, y que los investors sepan que estamos soñando muy en grande, y también soñar en grande para los empleados que piensan que vienen, la mayoría está en El Salvador, aunque tenemos gente en México y en Costa Rica, y decirles, hey, esto es el cultivo para expandirnos. Todo se tiene que crear de manera flexible. El tech stack
tiene que estar hecho para que los onboardings sean flexibles por país, para que podamos agregar nuevos requerimientos en los conoce tu cliente, etcétera. Al equipo es, ok, esta campaña de marketing tiene que ser regional, tiene que poder adaptar, que normalmente la gente no piensa así. Y luego el equipo de ejecución es aprendamos todo a la perfección, cuál es nuestro modelo de distribución, cuánto es nuestro CAC, cuánto nos tardamos en llevar el POS, cuánto se activa un merchant. Y todo eso tiene que estar documentado para crear un playbook, que era lo que hacía Uber, y ir país por país. Y en paralelo tenemos una capa, diría, donde tanto mi hermano, que es mi cofundador, como el head de expansión, que viene de Uber, de hecho, él veía todo el Caribe y Centroamérica. Estamos hablando con los bancos porque sí necesitamos una alianza en cada país y estamos planeando la expansión a cada país. Es mucho de stakeholder management y trabajando con abogados para entender todo el landscape regulatorio, que eso también pues nos lo da Uber, de haber entendido de un pantallazo, poder entender las diferencias entre países, y eso viene en el ADN de la empresa con una flexibilidad súper grande. Sí, sí, además, pues como dices, el landscape regulatorio es diferente en cada país, ¿no? También qué dificultades han tenido de hacer esto, de sacar la licencia, de hacer la infraestructura propia en cada país, que es difícil ahorita, pero también son barreras de entrada, ¿no? Para los competidores que puedan venir más adelante. Totalmente, mira, siempre que recibimos un correo duro en términos de requerimientos, sobre todo por parte de nuestros partners que son los bancos, que nos mandan una lista infinita de cosas que necesitan, con apostilla, con no sé qué, siempre nos hacemos forward entre los tres y nos decimos, estas son las barreras de entrada. Y de hecho me está pasando, hoy ya que estoy en el ecosistema, me he vuelto el experto en pagos en Centroamérica, me buscan otras startups para saber y hasta he hablado con equipos de empresas que cotizan en bolsa de Latinoamérica para ver cómo manejamos ciertos temas. Entonces es un know-how muy particular, pero también esa es la barrera de entrada. O sea, por ejemplo, el dispositivo suena tonto, yo nunca lo había pensado, pero para que un punto de venta esté en el mercado se tiene que certificar localmente. O sea, cuando tú vas en México y ves el Verifone de tal banco, el Ingénico del otro, el de Clip, eso ha tenido una certificación. Pero conforme vas escalando, pues las certificaciones se vuelven mucho más fáciles. Entonces sí, creo que eso es, y luego está la ejecución local, esto es de ir a las tienditas, conocer a los emprendedores, ir a los bazares, y luego con ese know-how se le pone tecnología escalable o procesos escalables para expandirnos. ¿Y qué les ha servido para esto? Me decías de hablar con los clientes, ir a los bazares y todo. ¿Cómo han hecho su estrategia de crecimiento en los diferentes países? ¿Qué les ha funcionado? Digo, marketing digital sí, pero pues eso, ¿cómo aprovechas otros canales o cómo sí, haces cosas de manera diferente? Mira, ahora estamos en fase inicial probando hipótesis. O sea, yo te puedo decir conocimiento de industria, también pues sí, porque vamos empezando y estamos probando, pero este modelo tiene una componente que no hay que reinventar la rueda. Square lo hizo primero, Clip lo está haciendo en México, Bold en Colombia, Stone en Brasil. Hay una componente digital bastante fuerte de awareness y de generar leads hacia ya sea la página web o hacia los vendedores digitales. O sea, que tenemos gente en WhatsApp, nosotros tenemos vendedores en WhatsApp porque el producto no se conoce tanto. Pero si tú ves Clip, ya te lleva directamente a su página web y ahí tú puedes comprar el punto de venta y te llega en 24 horas. Y siempre tiene que haber un acompañamiento. Al final somos latinos, desconfiamos un poco de la tecnología y WhatsApp es el rey en Latinoamérica. Entonces, pero en función de la madurez del país, del producto, se pueden ir creando temas escalables. Luego está una componente de vendedores. Hay modelos en Colombia y en Brasil donde los vendedores son in-house, son de la empresa. En México es más revendedores como comisionistas. Y luego está la componente hacer el punto de venta un producto de consumo masivo que lo puedas encontrar en el Oxxo, en Sam's Club y aquí pues en Walmart o los equivalentes. Entonces son hipótesis que sabemos que utilizan los otros players. Ya me entraría en info más confidencial y decirte qué palancas nos están funcionando, pero las hipótesis se están comprobando y estamos creando ese playbook para replicarlo. Buenísimo. ¿Y cómo ha sido ahora crecer en tecnología? Crecer en Centroamérica con respecto al talento. No digo que no haya talento, pero más bien talento especializado, ¿no? Porque, por ejemplo, si estás en San Francisco y necesitas un VP of Growth que ha llevado una empresa de 1 millón a 50 millones, pues hay 100 opciones, ¿no?
En México pues hay pocos y pues en Centroamérica más difícil, ¿no? Sobre todo, ¿cómo ha sido para ustedes encontrar este talento que sepa crear empresas de tecnología y crecer empresas de tecnología? Ok. Mira, aquí me voy a extender un poco en la pregunta, si te voy a dar la respuesta corta y luego me extiendo, porque sé que hay founders que están preguntando eso, cómo contratar y cómo crear el talento. Entonces, respuesta corta es, actualmente somos unos 20 empleados, nuestro Head of Product viene de Clip, es un ex Clip, y luego estuvo en Galileo y estuvo en Conecta, o sea, un experto en pagos. De hecho, él sí, es un experto en pagos. Luego tenemos a una persona en Costa Rica que es un ex Uber que te mencioné anteriormente, y la mayoría está en El Salvador. Y cuando levantamos capital, sí, la tesis, no, esto, ya la COVID enseñó que todo el mundo puede remote work, vayan a contratar afuera, traigan. Y la realidad es que este modelo, hay una componente tecnológica, pero hay una componente go-to-market súper local. Y eso lo aprendí de Uber, o sea, Uber era el único de los Airbnbs, Amazon, etcétera, que tenía oficinas en México y en casi todos los países. Estábamos en Panamá, estábamos en Costa Rica, había centros de atención en cada país donde operábamos. Hay que tener una componente, ya luego se define cuánta gente para definir el burn, pero sí hay una componente local. Entonces, esa es respuesta corta, uno en México, uno en Costa Rica y unos 18 en El Salvador. Y hoy entra más cómo los contratamos o cómo conseguimos talento, que es una de las cosas que más me enorgullece. Es el talento que tenemos. Te lo digo, trabajé en Bain, trabajé en Uber, y este equipo es de exactamente el mismo nivel que las personas con las que trabajaba en Francia, con las que trabajaba en México, con las que trabajaba en Panamá. Entonces lo que hicimos fue un approach desde el inicio, es decir, los inversionistas nos decían, el talento va a venir, véndeles el sueño. No es así de fácil, no es así de fácil. Y eso lo digo para founders que en verdad se tienen que romper la cabeza para ver cómo van a contratar y cómo traer gente buena. Entonces, primero creamos una política de contratación, no te digo que fue larga, o sea, está en un papel de decir, y la otra decían, sí, todo el mundo se va a venir y va a ganar 40% menos y con los stock options los vas a convencer. No es verdad. Creamos una política de decir, vamos a pagar el precio del mercado a las personas, porque nadie en un país donde hay startups va a ganar menos. No les vamos a ofrecer más, vamos a pagar market value, siempre empezando con una compensación competitiva. Hay un plan de equity también que la gente no forzosamente lo entiende, tratamos de explicarlo, y si no, lo que decimos es cuando a largo plazo, si somos un gran éxito, que deberíamos serlo, que ellos digan, wow, gracias por haberme dado eso cuando yo no lo valoraba. Esa es la otra es, entonces, habiendo definido eso, a cada hire le creamos un job profile, y de hecho hace poco una de las hires me dijo, hey, vi el job profile con el que me contrataste, esa soy yo, y es como, exacto, o sea, que sabemos por lo que vamos, definimos por quién vamos, y en LinkedIn estar haciendo networking todo el tiempo, yo paso agregando gente, y mucho relacionamiento. Les dije, quiero saber quiénes son los top performers de las mejores empresas en El Salvador, que aquí suelen ser las de telecomunicaciones o multinacionales. Teníamos un listado de los top performers, y eso sí no lo dijo un VC, el talento atrae talento. Una vez hicimos un statement que venían ciertas personas, ya la gente empieza a preguntar, y así fue con el líder de desarrollo, él viene de una gran empresa de desarrollo acá, y así ha ido siendo con todos, y ya luego me meto a anécdotas más difíciles, o sea, mucha gente interesada, pero decían que sí, y luego tenían cold feet o dudaban. Siempre nos reímos, pero la empleada número 2 me dijo que sí un día, y al día siguiente me llamó para decirme que no, y lo hablamos, o sea, lo comenté con mi alrededor, y alguien me dijo, esa es la familia que le está diciendo que no. Yo no quise ofender y no le dije nada, y le dije, ¿sabes qué? Vente mañana a la oficina para verla en persona. Y dio la casualidad que llegó a la oficina con la mamá. Y básicamente era una recién graduada, top performer de la universidad, acababa de empezar a trabajar y estaba renunciando a un buen trabajo a los 6 meses. Son anécdotas así, pero que cuentan, y en verdad ustedes logren calibrar a los founders, pues, hasta dónde quieren empujar. Y bueno, luego entendí todo el contexto. Estamos entrando en una fintech, su papá es auditor y su mamá es especialista en lavado de cumplimiento.
Entonces, son mentalidades que suelen ser aversas al riesgo, cuando su hija no lo era. Entonces, la convencí, yo le presenté a la mamá, le dije esta es nuestra política de lavado, vio que yo sabía de temas bastante complejos e inmediatamente pues dijo que sí. Esa es una. Luego nuestro gerente comercial, que él sí es alguien o sea, ya tiene varios años de experiencia, y le dimos mucho grit, ha tenido becas, maestría, top performer, etcétera. Vimos que no lo podíamos convencer, y otra política que tenemos es nunca vamos a subir afuera de lo que hemos puesto de rango. O sea, si la persona quiere más, es un no-go. O sea, gente que se mueve por dinero, no, pero pagamos competitivo, entonces que sea racional. Y a esta persona le dije, vamos a almorzar, vi que estaba muy entusiasmado y lo que necesitaba era el empujón, o sea, que alguien y atando cabos me di cuenta que uno de mis investors fue profesor de él. Le pegué una llamada y nada, ahí se convenció, y así, o sea, no es fácil, sobre todo para real estate. Ya una vez empieza la espuma y todo el mundo habla y sales a medios, es mucho más fácil. Para el principio es trabajo de hormiga, pero nunca hay que bajar los estándares. O sea, siempre estas personas hay que pelearlas, es talento difícil de conseguir, y cuando dicen no, nunca tomo la decisión yo de si lo vamos a pelear o no. Nos reunimos y decimos, vale la pena tratar de convencerlo, y hay veces que decimos no, simplemente no, se deja ir, y en el futuro si esta persona quiere, pues se va a unir. Y así hemos ido tratando de contratar, y tenemos en verdad un gran equipo. La pregunta es, en Series A, Series B, pues cuando ya tengas equipos mucho más grandes, pero también el producto va a ser más atractivo, y debo decir que localmente sí hay talento. O sea, hay gente que ha venido de Uber, de Rappi, Pedido Ya está teniendo mucho impacto, y las empresas tradicionales de telefonía o de distribución, pues ellos conocen la calle. Entonces, en nuestro modelo de negocios no hay nada mejor que como que contrates a alguien, no sé, de FEMSA o de Grupo Modelo. O sea, saben los ins and outs de una operación local. ¿Y cómo convences al talento de estas grandes corporativos para que se unan? ¿Es más case by case o qué te ha funcionado algo específico? Mira, primero se le ven los ojos, suena tonto decirlo, pero se le ven los ojos a la gente cuando hay interés genuino. En nuestro caso es muy importante sí enseñar la visión, hacia dónde vamos, los riesgos también de trabajar en una startup, y tener las ideas claras y decir, mira, estamos empezando con esto, este es nuestro plan general. A mucha gente yo le enseñaba el investor pitch para que vieran hacia dónde vamos, y para que vieran también la confianza de que te estoy enseñando con lo que he levantado capital, los números de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, sí, visión. Dos, tiene que haber un fit con la persona, o un culture add que dicen hoy, sobre todo, que va a venir a generar valor cultural a la empresa. Entonces, cuando las personas se sienten que ven con la visión y conectan humanamente conmigo o con la persona que los esté contratando, así se da muy natural. Y todo el caso del Head of Product, que hablamos estaba en Galileo, pero antes en Clip, antes de emitirle la oferta le dijimos, viaja a El Salvador, o sea, vayas a conocernos, porque nosotros no queremos contratar a alguien que venga y que diga, y después diga, no conozco el mercado, y esté renunciando a los 3 meses. Y antes de ofertarle, yo le dije, o sea, ni siquiera así te voy a ofertar, te quiero conocer en persona, y también lo mejor para ti, porque vas a renunciar a tu trabajo, vente. Y se vino, conoció al equipo, estuvimos un fin de semana, y fue como bastante obvio que le íbamos a hacer oferta y que él quería. Entonces, sí les diría, tómense el tiempo, cuesta, y lo bueno es que cuando uno como founder lo hace, la gente lo aprende a hacer. La semana pasada uno de mi equipo salió a almorzar con un hire que queríamos, la persona terminó diciendo que no pasa nada. Pero todo eso, y pasamos viendo en LinkedIn, averiguando quiénes son las mejores personas, tanto profesionalmente como humanamente, porque hay una componente, yo soy obsesionado con cultura, hay una componente humana bien fuerte. Sí, total. Y aparte la cultura es muy importante, sobre todo en las etapas más tempranas, ¿no? Que es cuando estás construyendo esta cultura, y después el tipo de personas que traigan, pues son los que van a traer a los siguientes. Si no construyes la cultura bien al principio, pues va a haber consecuencias muy graves en el futuro. Y un poquito hablando de eso, ¿cómo construyes la cultura en un equipo, pues desde el principio, y en un equipo pequeño y de manera consciente?
Buena pregunta. Mira, me encantaría decir como David Vélez, de que él creó su Culture Deck desde el día uno mira, yo he hecho una mezcla. Nosotros definimos ciertos valores culturales antes de contratar a nadie, o sea, entre nosotros de qué nos gustaría. Definimos 6 y nos quedamos con 3 fuertes y dejamos 3 abiertos para que el equipo los definiera. Pero nunca lo dijimos, solo le dijimos al equipo hay unos valores, pero no los vean, que se haga, o sea, en verdad ustedes lo van a definir. Ojo, pero también teníamos como unas ideas atrás de eso para que nos guiaran a contratar, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es hacer el enlace o el match entre lo que definimos y la cultura que se ha creado. Ya tuvimos un workshop y eso también me ayudó, le agradezco a Uber. Hice varias veces un workshop que cuesta como $5,000. Hoy lo pude hacer yo, porque estuve en Uber y hoy fui el trainer. Entonces, lo hicimos y los valores culturales que salieron entre lo que habíamos diseñado y lo que el equipo puso es 98% igual. Lo que nos queda plasmarlo ahorita es ya pasarlo un poco más marquetero, escribirlo con palabras inspiracionales, pero los elementos están ahí, que son ownership, hustle, luego bastante enfoque en la transparencia y en la integridad, porque estamos en fintech, en el compañerismo y en el teamwork. Básicamente eso salen con diferentes palabras, dicho de una u otra manera. Y enfocarnos en que estamos atendiendo al segmento de MIPYMES y ofrecer el mejor servicio. La palabra Customer Obsession no me gusta, pero sí una componente de estar a la medida de nuestro segmento y siempre trabajar por ellos. Totalmente. ¿Y cómo es el workshop? Un poquito, hace un resumen. Sí, mira, el workshop, de hecho, hay una metodología, lo pueden buscar, el 5 Behaviors, el libro se llama 5 Behaviors of a Dysfunctional Team, de Patrick Lencioni. Básicamente es un libro que después ellos han convertido en una consultora y llegan y te enseñan. Entonces, en nuestro equipo no están esos 5 componentes de un equipo disfuncional, al contrario, somos un equipo funcional. Te lo resumo súper rápido, es una pirámide donde un equipo de alto rendimiento es la clave para ser exitosos, y no lo dice como, o sea, no es solo un dicho, en verdad es la gente que ejecuta, y para eso esta pirámide tiene que tener elementos, o sea, una pirámide que está abajo, confianza. Si no hay confianza, todo se rompe. Esa es la base de todo. Confianza para ser vulnerable, para darse feedback directo, en general, bueno, confianza. Luego va subiendo y ya ahorita se me acaba de ir la pirámide. Si quieres te la voy a volver a decir. Lo grabamos, pero... sí, ya va. Regresemos. Entonces, hay una pirámide. Está la confianza, donde es la clave, donde uno puede ser vulnerable, donde puede darse feedback. Luego está el conflicto, que esto es clave para la cultura latina, donde los latinos tendemos a ser conflict avoiders, o al contrario, cuando hay conflicto no sabemos manejarlo, explotamos, muy efusivos. Entonces, es decir, hay que saber manejar el conflicto es sano si está en el espectro donde se sabe manejar, que ellos lo llaman el healthy level of conflict. Entonces, y eso es darse feedback y crear una cultura de saber decirse las cosas. Conflicto, después viene commitment, saber hacia dónde vamos, remamos juntos, crear una visión, accountability, poder decir, hey, a ti te tocaba hacer eso y no lo hiciste, tener esa confianza, que normalmente por politics la gente no se mete en el otro, lo hace a sus espaldas. Aquí es de que todos sean accountable. Y por último, resultados. O sea, de nada te sirve tener la mejor confianza si no da resultados, o viceversa. Si da resultados en el corto plazo, pero tu nivel de confianza o de conflicto está malo, se va a desmoronar. Entonces, los invito a que lo lean. De hecho, un founder me pidió hace poco que si quería hacerlo con ellos. Y después hay otras componentes que le metimos al workshop sobre cómo piensa el cerebro de cada uno, el DISC, no sé si lo han visto, o el Myers-Briggs, se pueden utilizar para este tipo de sesiones. Y terminamos creando la parte, le metimos, esto ya fue idea mía, meterle la componente cultural, definir los valores, cada quien llenó una encuesta, creamos ahí como un word cloud y después los aterrizamos y priorizamos, etcétera.
Buenísimo, súper bien. Muy buenos tips y interesante. Me quedé con varias cosas. Por ejemplo, lo que decías del conflicto, ¿no? Que es importante, cierto nivel de confrontación más que conflicto. Es sano, ¿no? Y en Latinoamérica es cierto que lo vimos a eso y creo que es lo mejor, ¿no? Tener esos... para ser transparente y que realmente se discutan las ideas y se lleguen a resoluciones. Mira, y ahorita que dijiste confrontación, es exactamente eso. Hasta el latino, el gringo, el americano, perdón, aquí dice conflict. El latino se siente incómodo utilizando la palabra conflicto. Y dice, o sea, y tú buscamos eufemismos como confrontación en equipo. No le tengamos miedo. O sea, digamos conflicto. Hay conflicto entre nosotros, hay conflicto de ideas, y siéntanse que eso es de lo más normal. Y entonces ha sido bastante interesante. Totalmente, buenísimo. Vamos a pasar a la última parte, que son las... Bueno, ¿hay algún otro tema que creas que es interesante tratar y que te gustaría tratar? No, creo que hemos sido bastante. Buenísimo, sí. Yo lo he visto bastante bien. Perfecto. Entonces ahora sí, vamos a pasar a la última parte, que son las preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como tú quieras. Dale. Perfecto. ¿Cuál es algún libro que te guste mucho recomendar? Mira, primero diría Astrophysics for People in a Hurry de Neil deGrasse Tyson. Lo súper recomiendo para conocer temas del cosmos, la Tierra, por qué estamos aquí, cómo funciona. Yo estudié ciencia política, no sé nada de física, lo odiaba, pero hoy este libro y luego el programa Cosmos de Neil deGrasse Tyson y de Carl Sagan lo recomiendo a las personas porque te hace poner todo en perspectiva. Estamos aquí, estamos en la Tierra y a veces también hasta te hace tener muchísima humildad. La Tierra va girando en el espacio y pues al final tendemos a sobredimensionar nuestros problemas y en realidad hay que vivir el presente, aprovechar que existamos es una casualidad de miles de cosas que pasaron en el momento. Entonces, sí, Astrophysics for People in a Hurry les va a crear las bases de entender el universo, que a mí me ha encantado. Y para los founders también que escuchan una más de negocio, recientemente leí Super Founders, básicamente un estudio que ve con data empírica qué hay detrás de los founders que han logrado crear unicornios. Lo súper recomiendo porque en este mundo de Venture Capital hay reglas, pero también hay mucho ruido. Vas a una reunión, un fondo te puede decir esto y que es completamente lo opuesto con este fondo. Y como founder uno tiene dudas. Entonces, no es que este libro le va a resolver las dudas, no, pero te da cierta seguridad sobre ciertos temas para que en verdad digas, ok, no, esta es mi convicción y te crees tu propio pensamiento. Y lo otro es que explica muy bien cómo piensa la gente de Venture Capital. Entonces, al final como founder tenemos que vender nuestra visión y tenemos que saber cómo piensan esas personas para que compartan la visión. Entonces, lo veo un libro súper completo que me gustó bastante. Buenísimo, súper bien. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos 5 años que ha mejorado drásticamente tu vida? Dormir, un poco de contexto acá. Si a alguien le interesa el tema de peak performance, pueden buscar. Básicamente es una filosofía de que te tratas como profesional, como un atleta. Nuestro cerebro es nuestro músculo. Y yo no lo tomo al extremo, o sea, no soy la persona que está así obsesionada con su well-being, pero sí te da ciertos conceptos. Entonces, y uno de los conceptos clave, yo dije, ok, yo corro maratones, pero nunca voy a correr un triatlón ni un Ironman. Yo como bien, pero nunca me voy a hacer vegano o voy a cambiar por completo. Entonces, dentro de los elementos te dice que hay que comer bien, hacer deporte, tener esparcimiento. Entonces, yo lo que hice es, de estos elementos, lo que yo sí puedo tomar al pie de la letra es dormir. Y la gente se sorprende, pero cuando yo me siento muy cansado y no tengo reunión a las 8 o a las 9 de la mañana, yo no pongo despertador. Y yo ahorita estoy cansado y voy a burnout, voy a dormir hasta que el cuerpo se levante. Al final, por la costumbre, siempre me levanto temprano, pero me quito ese levantamiento forzado y se lo recomiendo a las personas. Si tengo que dar un tip es duerman bien y si les interesa toda la filosofía, lean sobre peak performance. ¿Hay algún consejo que te hayan dado que te haya servido mucho? Sí, de hecho, bueno, un buen consejo que
tuvo bastante impacto para mí, que me lo dio Fede Ranero, que es el CEO de Kavak, que de hecho es ex jefe mío e inversionista en Cubo, fue: uno no aprende de las experiencias, uno aprende de la reflexión de las experiencias. Y eso a mí me marcó, y también se lo digo a los founders, es sobre todo cuando uno es tan joven. En mi caso era GM joven, no tenía plus 10 years después del MBA, y son maneras de acelerar el conocimiento. Y como founders también no tenemos la respuesta a todo, no sabemos todo de tech, de growth, de people management, etc. Entonces lo que yo hago es, creo micro experiencias y reflexiono en la noche, y también se lo digo al equipo, lo pongo en práctica con el equipo, si vamos a expandirnos, El Salvador es una micro experiencia, aprendan todo, conceptualicen y luego van conectando los puntos. Entonces, si la gente les dice, sobre todo a los first time founders, no tienes experiencia, la manera de maximizarlo es una reflexión profunda sobre lo que aprenden todos los días. Buenísimo. Sí, creo que es importante eso que dices de reflexionar, ¿no? Porque si no, muchas veces simplemente volvemos a cometer los mismos errores a veces. Total, o tienes que esperar a que tengas 60 años para haber vivido todo y ya en verdad saber, cuando a veces empezamos a los 22, 23 y es como, yo no puedo adelantar el tiempo, entonces lo que tengo que hacer es maximizar lo que estoy viviendo. ¿Tienes algún fracaso favorito que te haya preparado para futuros éxitos? Sí, de hecho, cuando yo estaba en Bain no salí de la mejor manera. Básicamente lo que sucedió fue, estaba en un proyecto horrible, mucha gente tuvo burnouts, y en ese momento me buscaron para contratarme en El Salvador, un fondo de private equity bastante grande que había invertido en una empresa en El Salvador, y yo dije, ok, me están quemando aquí, me voy, y tiré la toalla. En realidad no hice lo que tuve que haber hecho, o sea, no es que me habían contratado, ya no tenía la oferta. Entonces dije, ¿para qué trabajar para Bain si tengo esta oportunidad? Y mi performance bajó, y todo eso hizo que pues entrara en una espiral negativa donde ya solo me tocaban casos feos, managers feos, y en realidad lo que aprendí, bueno, eso me llevó a Uber, de hecho, porque dije, no, o sea, ya hay tengo que buscar una oportunidad para irme. Pero me marcó porque te pegan en el ego, lo que te dije, consultoría, Francia, estando en Bain, etcétera, y cuando estás en niveles de alto rendimiento hay que siempre estar a tope o saber manejar cuando uno no está a tope, porque uno puede estar a tope siempre estar feliz, o hay momentos donde tenemos dificultades, y eso me aprendió a madurar como profesional para saber manejar mucho mejor mis emociones y seguir luchando. Esa es una. Dos, eso sí lo agradezco, me creó un drive por probarme a mí mismo que podía llegar a otros niveles, que es la base de lo que soy. O sea, son esos golpes que al final no pasa nada. Cualquiera te dice en consultoría es difícil, bla, bla, pero para el ego de un consultor es también difícil mencionarlo. Entonces, a mí fue un gran aprendizaje. Buenísimo. Gabriel, ¿dónde podemos saber más de ti, más de Cubo? Si hay alguien de Centroamérica que quiere unirse a un super equipo, ¿cuál es la mejor manera de contactarte? Que me escriban un correo a gabriel@cubopago.com, gabriel@cubopago.com. Si no, me agregan en LinkedIn, soy bastante activo, y ya, no tengo Instagram, no tengo Twitter, no tengo nada. Cuando decía que no era tecnológico, no, es verdad, pero bueno, es parte también de mi filosofía. Y para ustedes en Cubo, ¿qué sería éxito en el futuro, en los siguientes 5 o 10 años? Mira, 5 o 10 años, justamente el tiempo que estamos viendo, o hasta más, yo te diría, el éxito se mide de diferentes maneras, pero los pilares que tenemos para medir el éxito es, definitivamente hay una componente de negocio y de inversión, que queremos ser más que un unicornio, y ser el unicornio centroamericano por y para Centroamérica. Es decir, pero más allá del valor, no nos mueve como que llegamos a 1,000 millones de valoración, sino lo que sustenta eso, y la cantidad de comercios que hay para llegar a ese revenue, la cantidad de servicios que damos, la innovación que hay detrás, el equipo que lo hizo posible. Entonces, sí es un unicornio, pero no por decir 1,000 millones de dólares de valoración. Esa es una. Y la otra componente es relacionada a eso, es cambiar todo el ecosistema. O sea, yo creo, o al menos
algo que me gusta decir y que Michael Jordan lo menciona es tener a game within the game. O sea, al final sabemos que hay probabilidad de fracaso como en cualquier startup, pero yo y todo el equipo en verdad queremos dejar una huella, decir, ok, en Centroamérica se hizo esto con talento local, y no somos los únicos. O sea, hay buenas empresas, está Hugo, hay otras startups que están haciendo las cosas bien, pero tener un impacto bastante fuerte en la mentalidad de las personas. Y por último, el tercer pilar es crear emprendedores. No sé si se van a llamar Cubo Mafia, como la PayPal Mafia o la Rappi Mafia, pero detrás de Cubo, para que sea un éxito, es haber impactado a los comercios, haber impactado a la región y crear una historia de éxito, y haber impactado todo el ecosistema de emprendedores. Son como los tres pilares. Buenísimo, pues me va a dar mucho gusto verlos construir eso durante los siguientes años, y como dices, que salgan también muchos emprendedores de Cubo y que haya mucho más empresas e innovación en Centroamérica. Totalmente, eso en verdad me mueve, y como te dije, he ido al revés del trayecto tradicional, pero hay grandes oportunidades y hay que crear impacto. Perfecto, Gabriel, pues muchas gracias por tu tiempo, y tendremos que repetirlo en el futuro otra vez la entrevista para que nos vuelvas a compartir tus aprendizajes. Gracias, Alex, un gusto estar aquí contigo, y bueno, a ver el impacto que tiene también en founders que estén pensando en emprender. Gracias por escuchar, y si te gusta el podcast, en serio me ayudas mucho con 5 estrellas en Spotify, o mejor aún, si se lo recomiendas a un amigo. Eso siempre nos ayuda a seguir creciendo y seguir trayendo buenos invitados. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio.